Afables en proceso, con ustedes el talento. Le quiero dar las gracias por vernos una vez más, por estar presente en cada uno de los podcasts que hemos subido. Muchísimas gracias por sus preguntas, por sus comentarios, por compartir. Y de verdad, muchísimas gracias a todas ustedes. Dios las bendiga grandemente. Y esperamos que este tema de hoy sea realmente de mucha bendición para todas. Y con ustedes, la sabia y las pastoras. La sabia no, la pastora Kenny, que está Y las bella. pastoras, la sabia y las pastoras. Aleluya. Bendiciones del Señor, qué alegría poder estar aquí una vez más. Pastora Kenny, qué hermosa está. Parece que estamos pasando el micrófono rápido una a la otra y las personas igual se van a dar cuenta. Muchísimas bendiciones a esas hermosas que ya se están conectando y que hacen ya de afable su podcast. Hay muchas que mandan mensajes por DM, algunas hasta por WhatsApp. Le agradecemos que de verdad están pendientes y no solo eso, sino que lo comparten y hablan del testimonio de, wow, tal palabra me ayudó a entender esto o yo no sabía tal cosa. Así que para nosotros ha sido de verdad una gran noticia, si pudiera decir, la forma en que las personas han acogido este programa. Así que bienvenido una vez más a Afable en Proceso. Pastora Betania. Amén. Bendiciones, afables en proceso que nos ven. Contenta, contentísima y como le decía la pastora, en mis aguas de estar aquí junto a estas mujeres de Dios y espero que sea de mucha edificación para sus vidas y para lo que construyen. A ver, ¿quién me pone al día? ¿Qué nos toca hoy, Vanessa? Hoy vamos a hacer una breve continuación del tema anterior. ¿Ok? Recuerda que hablamos de la palabra en el podcast anterior, pero ahora estábamos hablando con la pastora y era como que, ¿cómo se pone en práctica? Yo soy de la gente que tú me lo puedes explicar muchas veces, pero si tú no me dices cómo yo lo voy a poner en práctica, a mí se me va el avión. Entonces yo necesito eso de estructurar. Esa es mi manera de aprenderlo mi manera de estudiar la palabra. Entonces, hace mucho cuando entré en los caminos del Señor, me hacía la misma pregunta, como que, ¿cómo podía analizarla? Me acaba de venir un recuerdo. ¿Cuál? Así, paf, con Pedro Alejandro, mi hijo mayor. Cuéntame. Ven, que te voy a poner el primer ejemplo de la tarde. Yo tenía como 4 o 5 años de cristiana. Y una cosa generalmente es lo que te enseñan en la iglesia y otra cosa es la realidad tuya en tu casa. El proceso de crecimiento es tan volátil, tan frustrante en algunos momentos, tan agobiante, porque tú te presionas en que yo tengo que dar el fruto, porque eso es lo que el cerebro te dice. O sea, el cerebro te dice, es que tú no puedes hacer eso. Sin embargo, el cuerpo va por un lado, la Biblia por otro y las experiencias a flor de piel en la casa. Pues ese día, Pedro Alejandro llega con una tarea de matemática de esas que tú dices, pero ¿cómo que tú no te sabes esto, muchacho? Y él se sienta, yo era en ese momento súper exigente. Es que tú tienes que saberte esto. Ay, Dios mío. Yo le pegué un grito a mi hijo que su cara al día de hoy Ay, la la recuerdo. gritería. O sea, la recuerdo ahora mismo, por eso te interrumpí, porque esas son de las cosas con las que las mujeres están lidiando. Claro. O sea, cómo tú experimentas la transformación de una conducta de gritería, porque o sea, la razón de eso es intolerancia. O sea, no tienes capacidad de esperar, no has desarrollado la paciencia, no has aprendido a pensar lo suficiente para poder darte espacio a entender que ese niño no tiene que saberse los ejercicios simplemente porque sí. O sea, le tomará tiempo aprenderlo. Muchas veces nosotros los padres nos desquitamos nuestras ausencias con nuestros hijos. Y le pasamos a ellos los traumas, le pasamos a ellos las insatisfacciones, le pasamos a ellos las frustraciones. Y ese día, lo recuerdo como ahora, en aquel apartamentico donde Jesús se me presentó. Eso fue en el 98 por ahí, 96, 97. Y él me miró con esa cara, mi hijo es muy noble, él es súper noble. Me miró así como, mami, pero no me grites que yo no me la sé. Ay, señores. Esa fue la forma en la que Dios en ese momento me enseñó la consecuencia de una madre iracunda. O sea, yo no tengo que contárselo a nadie, yo sé lo que es. Yo sé cómo las madres se desquitan con los hijos porque yo lo hacía.
una de las primeras cosas que Jesús empezó a lidiar conmigo cuando Él se me presentó en ese año, el proceso de santificación se trató de eso, de aprender primero a conocer a Jesús para que Jesús luego pudiera gobernar sobre mí. Y Él empezó a enseñarme la paciencia que Él tenía conmigo. Pero en ese momento, retomando el ejemplo, fue el rostro de Pedro Alejandro que me hizo a mí darme cuenta que mi reacción lo había asustado. Y su respuesta fue, pero yo no tengo que sabérmelo, yo apenas me lo estoy aprendiendo, mira, me duele el alma. O sea, hay muchos hijos que las madres en este momento quizás tienen que empezar a revisar con qué han llenado a sus hijos. Algunas madres lo hemos llenado con las exigencias de que tú tienes que saber. No, no todos los niños tienen que saber. El proceso de aprendizaje de los niños toma tiempo. Y sí es cierto que hay que enseñarle, pero el cómo yo le enseño es más importante que lo que yo le estoy enseñando. Entonces, en la práctica, esa mirada de mi hijo me hizo en ese momento reflexionar. Y yo empecé a llorar como una loca. Perdón. Empecé a llorar. Ese momento fue la base de la conciencia para ya yo en oración, genuinamente yo le decía al Señor, Señor, yo soy una potra salvaje, yo no sé cómo voy a lidiar con este niño en matemática y yo queriendo hacer homeschooling. ¿Por qué? Porque estaba de moda el homeschooling, sin preparación y sin nada, pero ya era una moda, ya era una presión psicológica en la iglesia. Yo quiero educar a mi hijo, porque yo quiero librarlo del mundo. No, hay veces que hacer eso sin la preparación educativa correcta, tú lo estás librando de un monstruo de la sociedad, pero tú estás creando otro, Sí. porque tú no vas a saber cómo manejar eso. Por eso el equilibrio, el balance, la inteligencia, el buscar consejo es tan importante. Entonces, en ese momento, el rostro de mi hijo me hizo saber que yo le había hecho mucho daño. Comencé a tomar en cuenta la importancia de orar, porque ahí me di cuenta que yo no tenía gobierno ni control sobre nada. Bueno, ese es el primer capítulo del libro. Ahí es donde yo empiezo a darme cuenta que Jesús hablaba de un reino que para nada yo lo vivía, y la frustración que eso da es increíble, porque tú te sientes el mejor de los hipócritas. En mi caso yo me sentía, yo decía, Dios mío, pero es que yo soy una en la iglesia y otra aquí. O sea, lo que a mí me llevó a darme cuenta de cómo yo necesitaba la realidad de Jesús en mi interior era justamente los explotes de la casa, que es ahí donde tú tienes que poner en práctica lo de la palabra. Entonces, ¿qué hice? Conciencia. Fue lo primero que hice. Me di cuenta de qué cosa yo quería llevar al Señor. En ese momento yo me percaté, o el Espíritu Santo me hizo percatarme, que aunque hay muchos temas interesantes para la mujer, ese de ser madre era uno que había tomado prioridad en mi vida, porque yo dañaba en ese momento a mis hijos al no ser paciente con ellos, al no evaluar qué tanto ellos podían, en verdad, llenar las expectativas mías y de los profesores, porque a veces es otro tema. O sea, ¿de dónde nosotros sacamos que los niños tienen que sacar 100? Wow. ¿De dónde sacamos? ¿Dónde está la escuelita? O sea, ¿dónde está la regla que dice, es que para tú ser bueno tienes que sacar 100? No. Hay muchísimos Usted, estudios que hoy día te dicen a ti que no necesariamente la inteligencia se mide con una nota. Claro. Entonces, lo aprendí con dolor, porque nunca se me ha olvidado, y gracias a Dios nunca se me ha olvidado el rostro de mi hijo. Lo tengo plasmado y vino. Conciencia, Señor, yo necesito que me ayudes. wow, La usted, práctica, déjame yo irme, perdón, Betania, a ver cómo es que el carácter de la mujer es. Y ahí empecé a hacer una listita de cosas que yo no tenía ninguna. Entonces tuve que apelar al poder del Espíritu Santo, tuve que apelar al poder de Dios y tuve que apelar a que Dios tenía que hacerlo en mí, porque yo no iba a producir nada de lo que la Biblia decía, yo iba a producir. Pero la conciencia me redireccionó a orar, me llevó a empezar a buscar ejemplos de madres, como las madres en la Biblia empezaban poco a poco a cambiar mi forma de pensar, a respirar, a entender. Y al día de hoy pienso que hubo un cambio, una transformación que tomó tiempo. Y no importa el tiempo que tome, la realidad es esa. O sea, Dios no le está poniendo a usted un reloj ni una pistola para que usted cambie para mañana. Dios lo que necesita es que tu conexión con Él sea tan real para que Él se encargue de hacer lo que ni tú ni yo podemos hacer con nuestras propias fuerzas. sabe que escuchándola, pastora, yo llegó a mi corazón, realmente tenemos que orar, orar que
que podamos aborrecer tanto nuestro propio pecado y lo que sale de nosotros en el escenario que Dios nos permite vivir, que nos haga anhelar con todas nuestras fuerzas dar el fruto. Orar Que por el... sea exactamente orar por el fruto, pero porque aborrezcamos realmente lo que el pecado hace, lo que el pecado le hace a nuestros hijos. Ese Lo que yo el creo que es el pecado punto. exactamente lo que el pecado que sale de mí le hace a No mis lo que ellos hijos. hacen, sino No lo lo que que ellos, nosotros le provocamos. Pero ojo aquí, Betania, porque podemos, si no tenemos la conciencia de la paternidad de Dios, eso nos puede hacer mucho daño. Porque nos vamos a ver en un círculo donde solamente vamos a ver el mal. La Biblia habla de que el temor a Jehová es aborrecer el mal. Y sí es cierto que tenemos que tener el grado de conciencia para darnos cuenta de lo que produce en mi hijo esa área de pecado, pero al igual tengo que saber cómo lo voy a lidiar ante Dios, porque si empiezo a golpearme, qué mala soy, yo no sirvo, yo no puedo, yo no doy para esto, yo me voy a ir, qué difícil es, entonces no vas a entender de qué se trata la reflexión a la que la gracia te quiere llevar. La exacto. reflexión de la gracia es, Señor, quítame esto, y el Señor te va a decir, te va a bastar mi gracia. Es con Amén. mi gracia que lo vas a hacer. Y vas a aprender a crecer en la gracia del Señor. Yo no tengo un método para que tú crezcas en la gracia. Yo lo que sí sé que si eres hija de Dios, tú vas a crecer en ella. Te va a tomar tiempo. Nadie está apresurado. Si la mente y la conciencia está enfocada en que yo quiero aprender a agradar al Señor en mi diario vivir. Así es, pastora. En realidad, cuando hablo esto, me refiero a ese momento en el que yo siento dolor por mi pecado. O sea, es como ha llegado ese momento en ¿Cómo se nuestras llega ahí? vidas. Dale. Eso no es algo que tú lo puedas producir. No, no, Es algo que Dios, el Espíritu Santo te lleva a ese convencimiento, a sentir dolor realmente por el pecado. Eso es lo que es Por- compasión, Vanessa. Exactamente. O sea, la compasión es cuando tú eres capaz de percibir la necesidad, el sufrimiento del otro. Cuando tu pecado le causa dolor a tu hijo, quizás en este momento tú no lo vas Yo a... tengo un hijo, No, mira, hazme el bendito. tiene favor. 42 años, pero es mi bebé. Yo le tengo que hacer comida, lavar la No, ese es tu marido. Ese no, No, es tu ese es mi hijo. hijo mayor. No, cariño. No. Vamos de viaje, tengo que cuadrarle todo. Ese es el papel de la Ese es mi hijo esposa. mayor. No, mi amor, ese no es tu hijo. Quítate eso de la cabeza. Piénselo. No, no lo es. Piénselo. No, ¿No? ese es el papel de una esposa. Dios mío, se me fue el tema. Ayúdame Sí. a traer. Entonces, sí, compasión. O sea, es Entonces- como, miren por qué traigo esto aquí. Porque es que siento que es tan importante que nosotras las mujeres, porque es que siempre estamos mirando hacia afuera. Mm. Generalmente estamos mirando hacia afuera, hacia lo que el otro hace, hacia la circunstancia, hacia el problema, y no miramos hacia adentro y vemos nuestra bajeza y la necesidad que tenemos de Dios, de su vida en esencia en nosotros, de su vida manifestada en nosotros. Entonces, no hasta que tú llegas a verte y decir, wow, yo de verdad me duele hacer esto, me aborrezco actuar de esta manera. Y quizás Lo que no, pasa es que no es quizás cosa de uno, porque espérate, que tú le estás poniendo como que uno dice, déjame empezar a analizarme. Si yo estoy acostumbrada a que eso yo lo hago, yo pongo el celular ahí cada vez que yo llego aquí, eso se va a quedar ahí hasta que me cree Cristo, Dios, Espíritu Santo, lo tres, menciónalo a los tres, hermana. Me crea la convicción de que yo Ahí no es. debo de poner ese celular ahí. Si no hay, entonces pasa. Pero si yo entiendo que yo soy perfecta en lo que estoy haciendo, por más que tú me digas, Vanessa, tú lo estás haciendo mal, yo no lo voy a entender, yo no lo voy a ver. ¿Por qué? Porque tú me puedes decir que está mal que yo me ponga una blusa marrón. Pero si para mí se ve bonita la blusa marrón, usted puede decirme de potricarse y decirme de todo. Yo Vanessa, no se puede decir de potricarse. sí. Ah, Vanessa, pero es que A ver. acaso dudamos ¿de qué? del poder del Espíritu Santo. No estoy dudando, pastora. Lo que pasa es que yo no puedo ponerle una mochila más pesada a lo que ya el ser humano tiene actualmente. Usted Ok. confía en el Señor Jesucristo, usted confía en el Espíritu Santo, usted confía en Dios, confía en los tres. Lo voy a mencionar los tres por si acaso. Amén. Pero usted confíe.
pero tampoco entienda que usted, esa mochila, usted la lleva primero sola, y primero que está bastante pesada, y segundo sola, porque vamos a ponerlo en orden. Está demasiado pesada actualmente con todo lo que nos queremos poner nosotras mismas, y más que nada, entender que la estamos llevando sola. Ahora, muchas veces, cuando hablábamos de la palabra en el episodio pasado, muchas veces nosotros decimos, no, porque la palabra es viva. Entonces quiere decir que inmediatamente tú la dices, el Señor crea algo en ti, hace algo en ti. Entonces, por eso te estaba diciendo, y que no me quiero desviar de lo que tú estabas tratando de decirnos, pero al momento tú has llegado a un nivel, Betania, que yo se lo digo a la pastora y se lo he dicho en cualquier ocasión que tocamos el tema Betania. O sea, el tema no, la persona Betania. Y es que realmente tú has llegado a un nivel de afabilidad que Dios te bendiga, de verdad, y no te tienes que crecer por eso, mantente humilde. Pero lo que te digo es, tú has llegado a un nivel de afabilidad que te aplaudo. Es que ella no ha llegado. Mira, Es que yo ese no es he el llegado. poder de la palabra. Escúchame. No es que, Permiso. pero si no vamos a Hello. comparación tuya y mía, yo creo, more, que tú has llegado. Pero es Pero que es lo que mira, te digo, pero ok. claro. Pero entonces no me puedes, perdóname, Meili. Para corroborar algo con Ah, lo que sí, tú- para corroborar puedes hablar. Entiéndeme que aquí tengo dos pastoras. Vanessa, antes de que tú sigas más para adelante con Ah. el punto, déjame hacer una aclaración. Si te fijas, cuando yo comencé, yo dije, tenemos que orar que Dios nos haga sentir Ajá. dolor por nuestro propio pecado. Hay muchas personas que Yo dicen, no "Por estoy más que yo diciendo oro". que pongas esa carga ni que salgas a presumir que tú puedes. No, Pero es que fíjate, tú tú no acabas de puedes. decir algo sumamente importante. Meli, ya tú sabes qué es lo que tienes que Tú hacer para tienes que entrar. interrumpir, more, y más si para Miren, defenderme. Ustedes tienen que entender algo bien importante. Ay, ella está en alianza hoy. Pero fíjense algo. Acabamos de decir la clave. ¿De qué se trata el podcast de hoy? Bueno, ya La yo ni sé. palabra. vale. La vida aplicativa de la palabra de Dios. Ese es el problema. Cuando ok, la semana pasada hablábamos de que cuando la palabra falta, no hay convicción. Y no solo tenemos que tener convicción de pecado, sino también la convicción del bien. Exactamente. La convicción que nos lleva a tomar decisiones inteligentes. Claro. Eso es algo que lo pone el Espíritu Santo y eso es algo que lo hace a través de la palabra. Mire, se uno de pone. los métodos, pero Ujú. me quiere defender ahora, more. Ella se la está quitando las 3 semanas que vino callada. Ahí me dijo esta semana me pasada que yo encanta, me pasé me encanta. tranquila. Entonces, Exacto. vamos con fuego. Dígame. Cada una de nosotras o de ustedes está dando un punto bueno y válido, porque lo que dice la pastora Betania es fundamental. O sea, pedirle a Dios esa convicción en la oración de tu poder saber, mira, yo tengo este pecado, ayúdame a lidiar con esto. Ujú. Ese es el Que primer. de hecho el hecho de que puedas ver este pecado por el que vas a orar ya es una obra del Espíritu Santo. O sea, Vanessa, lo que te quiero decir con eso es, Me gusta mucho el de en las examíname. hijas de Dios, escúchame, en las Ahorita hijas de examinar. Dios, Quédate sin que te No, para que me diga que lo que. Pero, o sea, sí, pero ¿a quién es que tú le estás preguntando? Déjenme en las hijas Ay, de yo Dios, en las hijas de Dios, hasta lo que estamos diciendo hoy aquí, no lo estaríamos diciendo si no fuera porque el Espíritu Santo produce. Entonces, lo que te quiero decir es el hecho de que, Señores, regálenos, manden una campanita, Hay una porque aquí campanita. necesitamos de que la mujer, aquí. el hecho de que podamos orar por las cosas que vemos en nuestra vida que están no solamente dañándonos a nosotros, sino dañando a los demás, es una obra del Espíritu Santo. Es una obra de gracia. Ya el simple hecho de poderlo ver. Ujú. Lo Pero ¿y que si no lo sí veo? pasa Tienes que confiar, Vanessa, es en que el es poder una del obra Espíritu de Santo. fe, mi amor. Tú tienes que O sea, confiar. tiempo, please. Gracias. Dale. Gracias, amores. La estamos- Cuasi pastora. Dije cuasi, more. Bueno, seguimos aquí. El podcast de hoy. ¿Por qué tú dices eso? Yo no digo eso. Tú sabes muy bien por qué lo dije. El punto es, Yo no entiendo. Tú eres perfecta. santo. Bueno, en parte Eso hablamos, en fue- parte perfecta. Eso fue un anuncio de YouTube. Seguimos. El podcast de hoy se trata de la parte aplicativa de la palabra. Y corroborando con lo que dice nuestra hermana Vanessa, es cierto, toma tiempo. Y lo voy a plantear del siguiente punto. Jesús tardó 30 años Claro. preparándose para iniciar un ministerio que le duró ¿cuánto? 3 años y medio.
aquí en la tierra. Entonces, a veces quizás nos ponemos más presión de lo que Ujú. realmente debe ser. Nos ponemos. Entonces, ¿qué pasa? No, y nos ponen. Y nos ponen también. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí no lo hagan en otra Nos cosa. dejamos poner también. Yo te Saber pongo que presión, corazón. A veces, y lo voy a decir ahorita por qué. tenemos que saber que Bueno, a ver. lo primero que tenemos que hacer es dar ese primer paso. Como tú dices, oye, papito, Jehová, ayúdame. Métete Pero una- ¿qué pasa? En ese proceso de transformación, como dice el libro de la pastora Kenia, que por favor adquiéranlo, muy bueno, nos va enseñando que esto no es a la velocidad mía, Ujú. es a la velocidad que, como bien la pastora decía hace un momentito, que el Espíritu Santo me permite experimentar. Y no solamente eso, es que deben pasar, y la pastora Kenia me puede decir si es lo que yo pienso o no en esto. Tiene que pasar cosas en tu vida para que cuando esa palabra tú la analices, tú la estudies, tú la veas o tú empieces en oración, tú puedas realmente entender qué es lo que está pasando y cómo tú vas a aplicar esa palabra en tu vida. O sea, deben de haber pasado cosas que abran tu mente, que realmente tú digas, oh, es cierto. Mira cómo el Señor ya me da la respuesta con esto. O debió pasar esto para que yo pudiera entender. ¿Cuántas cosas no me pasaron para yo entender el amor de Dios? ¿Cuántas cosas no le pasaron a ustedes en su vida para usted entender no solamente el amor de Dios, la paternidad de Dios? Para tú Entonces, comprobar. no, puede ser comprobar. Bueno, sí, podría ser la palabra comprobar, Sí. pero si no, también como hacerle una verdad en tu vida. Eso es, ¿Cuántas esa es la comprobación. La Sí, comprobación ¿cuántas es la cosas tuvo evidencia. que haber pasado para que yo entendiese que sí? O sea, yo siempre he dicho que una vez a mí me dieron una palabra, me dijeron, ya Dios te ama. Y yo me quedé como que, y yo siempre he dicho que desde ese momento hasta la fecha yo he puesto muy a prueba eso de ya Dios te ama. O sea, yo le he puesto a prueba en todo el sentido de la palabra y digo, mira, ¿es verdad? Y para eso, Vane, tú tienes unos tips ahí muy buenos que estuvimos comentando detrás de cámara, que me gustaría que tú lo compartas con la audiencia, porque son muy buenos, ya que se trata de la parte aplicativa de la palabra. Miren, algo que le vamos a poner, no sé si se puede poner el link o le pueden hablar por el DM a la pastora Kenia o me pueden hablar a mí por DM también o pueden poner su correo electrónico abajo en los comentarios para yo mandarle este libro a quien le interese. Se llama Métodos de Estudio Bíblico Personal de Rick Warren. No sé si lo mencioné bien, así que perdónenme. Y él tiene, es un libro de métodos de estudio. Y que era lo que iba a decir al inicio de que cuando yo empecé en los caminos y quería y veía a todo el mundo que estudiaba la palabra y se sabía mucho los versículos y el análisis y todo esto y aquello, yo necesitaba algo que me diera pautas para yo poder estudiarla. Y este libro me gustó mucho porque entiendo que es bastante completo. Yo voy a mencionar solamente, hay muchos, son 12, pero yo voy a mencionar tal vez 5 o 6, que es el devocional, que normalmente yo lo hago en las mañanas, ese yo lo tomo en la mañana, tomo un versículo bíblico, puede tomar un capítulo y de ese capítulo toma 3 o 4 versículos bíblicos, lo puede leer completo a quien le dé tiempo y ya, entonces yo lo tomo, porque ¿qué hace el devocional? No es solamente leerlo y sacarlo lo importante, es también cómo usted lo va a aplicar, porque si usted no saca cómo usted va a aplicarlo, el devocional no vale la pena, usted no hizo nada, bueno, hágalo, pero bueno, está también el biográfico, usted toma un personaje de la Biblia, y busca quién es, qué hizo, en dónde está, qué momento. Mira, ya me está dando una cosa a mí. Cuando yo Y escucho a todas esas mí cosas, también. ya A mí yo también. déjeme meter la mano. No es que No, es no, su no, manera, espérate. pero que. Llévame a la gente, Vanessa, al Espíritu Santo. Llévame a la gente, te voy a decir por qué. Ajá, y si yo quiero el biográfico, quiero estudiar el Espíritu Santo. Ajá, no, Los espérate. métodos no ¿El llevan. Espíritu Santo? Mira, Vanessa, uno de los problemas que nosotros hemos tenido hasta el día de hoy y la consecuencia que Son estamos todos viviendo los métodos. Ajá. bien serio es Demasiado. todos los métodos que introducimos para sacar la voz de Dios y meter la voz del hombre. No es para esto, porque estamos hablando de cómo estudiar la palabra. El devocional. De forma pero lo práctica, pero No, pero Y es lo no lo mismo, no. no, Cuando tú empiezas a leer, mira, señores, búscame un devocional, búscalo. Eh, Que usted va a empezar a darse deme- cuenta
que usted lo que va a leer es el pensamiento del que le está trazando a usted Pero la que yo ruta. no estoy diciendo el devocional tú leyendo lo de que está trazando, es tú con un Con la palabra. versículo bíblico, tú misma vas a empezar a buscar las palabras que te llamen la atención, vas a analizar ese versículo, vas a ver cómo lo puedes aplicar en tu vida, porque ¿para qué leemos la palabra? Vanessa está hablando, pastora, para empezar a crear un hábito de lectura de la palabra y le está diciendo cómo pueden Ella es hacer. la mediadora muchas veces en Sí. este Yo equipaje. Mira. entiendo en lo que usted está diciendo, y perdóname, Betania, en que no podemos cargar más a las personas, No, pero no, espérate. yo soy de Esa palabra cargar, tú la has mencionado 4 veces. Fíjate algo, Vani. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos una responsabilidad. Sí, Y la primera es tener comunión con Dios. ¿A través de qué? A través de la palabra. El solo hecho de nosotros comenzar a entender la suficiencia de las escrituras es suficiente. Me explico. Pero Cuando no podemos leerlo como chivo sin ley. no. Ahí donde voy. No lo vamos a leer como libro sin ley, como chivo sin ley. Cuando tú tomas, por ejemplo, el libro de Juan, que es con lo que quizás debería empezar todo nuevo creyente. Usted toma el libro de Juan, verso por verso, y usted va primero orando de forma que usted aprenda a oír al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un cuento. El Espíritu Santo no es un Es invento, realidad. es la realidad de Cristo mismo aquí en la tierra. Él dijo, ustedes deben alegrarse porque yo me voy, porque yo les voy a enviar un paracleto. Él no está callado ni es para que cuando uno oye canciones uno lo sienta. Eso no es la razón del Espíritu Santo, es la verdad de Dios en la tierra. Bueno. Es quien explica. Entonces, ¿qué sucede? Pastora, no porque Rick Warren me va a mandar un dinerito. Si usted lo quiere mandar, Rick Warren, por favor, hágalo. Pero Dale. mire lo que dice. Primer paso para solamente voy a tocar el tema devocional porque veo que es un punto sensible. Mire, Esa es la Vanessa que todos amamos. dice primer paso para el devocional. Ore pidiendo que Dios le revele cómo aplicar el pasaje. Ahí está la oración. Amén. Aleluya. Dale. Ya le voy ganando una de 5. Medite en los versículos que escogió a estudiar. No. No se puede meditar ahora. No, espérate. Ya, vamos arriba. ¿Qué vas a meditar tú si tú no entiendes lo que está ahí? Pero por lo tanto, tengo que leer el versículo. Entonces, no, tú no analizar el puedes, versículo y sí, después pero- meditar el versículo. Pero, señores, Antes de que la cabeza de las que están mirando explote un poco, Nos amamos. déjenme decirle algo. déjeme decirle, yo soy maestra y yo Sí. sé lo que conlleva Exacto. tú llevar a un hijo de Dios a un método X. Pero cuál le Exactamente. convenga, cuál usted, pero mi enfoque es, Mira. ¿qué a mí me gusta? ¿Qué te gusta a ti? A mí me gusta chimía. Son como bocados suaves para ti. No me venga con chisme que voy a querer escucharlo. Voy a querer escucharlo. El Señor todavía no lo ha arrancado de mi vida. Voy a querer escucharlo, que yo trato de alejarme del chisme. El mal está en nosotros, No, sigue. porque yo tengo que Es por aceptarlo, es gracia. algo que el Señor ya me reveló, por lo tanto, sé Ya estás que lidiando con sé eso. que, claro, todos los días. Cogeo de ese lado. ¿Qué tú haces? Tú cierras. ¿Qué, No, ¿Cómo le te lo digo, digas? Ven, ese es el ejemplo práctico. Necesito tuyo, un ven. teacher. Sí, que sí. me diga, ¿Cómo tú lidias? que me Todos, escucho. oye, todos que tenemos me un cojo. escucho. Espérate, por espérate, dentro. Por su- ¿Cuál es tu ejemplo práctico de ese? No, pero le voy a decir de un estudio bíblico. Biográfico. Tú ves, es una Biográfico. conversación entre Yo amigas necesito hoy. saber qué es lo que pasó con la gente. Aquí hay una ¿Qué fue lo que conversación hizo entre amigas. Juan? ¿A dónde fue? ¿Con quién habló? Déjate de saber averiguar para qué tú quieres saber eso. Va, bueno, pues yo estoy estudiando la Biblia. Ah, Con, bien. con lo que cogeo, Ah, Mira. llevé a la práctica bíblica. ¿Usted entiende? ¿qué estás diciendo? A mí me encantan los documentales, pero ¿por qué? Porque eso es un chisme ilícito. Ay, ¿Dónde que me Dios. gusta el chisme ilícito? ¿O no? Tú sabes que la gente va a estar feliz contigo. No, No, ay, yo ay, no sé, hermana, díganme si no. Porque yo no tengo que aquí esta mujer. a la que llaman por teléfono, yo quiero hablar contigo. ¿De verdad qué me quieres decir? Yo Ven, digo, yo te- hermana, mira, no me llame. No me llame porque me va a gustar y me va a quedar. Y voy a hacer preguntas. Eso fue un anuncio, seguimos. Ah, ok. Miren. Entonces, dilo, Betania. Yo quisiera compartirles una experiencia que tuve, que fue, yo diría que lo que desencadenó en Lo del mí. chisme. Lo del chisme. No, no va por La ahí. habilidad. No. Desencadenó en mí esa búsqueda, por decirlo así, del entendimiento. Anoten esa palabra, búsqueda de entendimiento. No estamos aquí para mandar a la gente al librito, Vanessa.
Mándalo tú, pero yo no lo voy a mandar librito. Yo lo voy a mandar a Si usted enfrentarse. lo quiere, yo te Mira, lo mando. Yo tengo un cuñado, Usted me deja para la administración cuando me llame la pastora y me jale a capítulo. Usted me avisa. Yo se lo mando y usted juzgue. Tú vas a mandar Y librito. defienda. Si me defienden ellas, sí. ay, Está bien. Dios mío. Dale, Vanessa. Yo Betania. tengo un cuñado, se llama Natanael Pozo, alias Me Siento Chiquitico, seguro algunos lo conocen en las redes porque es muy famoso. Él siempre yo lo vi como un estudioso serio de las escrituras. Y yo recuerdo que en una ocasión yo fui donde él con la Biblia abierta, con esa curiosidad, y le dije, Nata, enséñame qué quiere decir este pasaje, qué, explícamelo. Y yo creía que él me lo iba a poner bien fácil, que él se iba a parar como un maestro y me iba a enseñar. Él nada más me dijo esto. Él me dijo, no, yo no le voy a enseñar nada, lea bien. Y yo me quedo, ¿qué? O sea, ¿de verdad tú no me vas a ayudar? Me dice, ¿tú escuchaste lo que yo te dije? Lee bien. Si nosotros aprendemos a leer correctamente lo que dice la palabra, se va a ir abriendo en nosotros el entendimiento. Me dice él, ¿tú leíste más para atrás el contexto de eso? ¿O tú leíste ese verso y ya lo aplicaste como a ti te dio la gana o como te dijeron en un libro que tú tenías que hacerlo? Sí. Sin querer aludir Mira, y a mi querido Juárez, y está que bien. amo. Y está bien eso que él dice, Espérate. pero, perdone, tenemos que entender también algo. Pero déjame terminar la idea. Déjame terminar la idea, Meli. Él me dijo, Betania, lee bien. Y yo leo. Nos pasamos, no se imaginan ustedes cuánto rato. Ya yo leí esto, él me dice, ¿y entendiste? ¿Qué entendiste? Y me puso en un ejercicio, Eso. vuelve y lee, vuelve y lee, a mí se me ha quedado. Y tú no te imaginas lo de edificación que ha sido para mi entendimiento. Vuelve y lee. Espérate. Y tú no mucho. No. Y cuando yo veo esto, yo me acuerdo de Felipe y el etíope. ¿Entiendes lo que lees? Ese es el Yo le hago punto. esa pregunta hoy a las Vanessa, mujeres. ese es el ¿Entiendes lo que lees? Usted estudia de manera diferente. ¿Cuál que usted dijo al inicio? Todos estudiamos, aprendemos de manera diferente. Sí, pero necesitamos Yo- todos entender. O sea, lo que tienen Bueno. que tener en común. Es lo que buscar necesitamos- entender. Mira, Mira. aún sea ese método, lo que tiene que tener en común todo método para usted poder aplicar lo que lee es entenderlo. Entonces, si hay algo en común que nosotros queremos dejarte a ti hoy es, ¿entiendes lo que lees? ¿Con qué método tú entenderías lo que lees? O sea, un pasaje bíblico, un versículo bíblico, Vanessa, no necesariamente te va a arrojar a ti el entendimiento que tú requieres si no lo lees a nivel contextual. No siempre hay tiempo No, para estoy diciendo leerlo. que no, por eso le dije que el inicio del día, perdóname, dilo, Meli. Gracias, mana. Continuando con la pastora Betania está diciendo, eso está excelente, pero también no con todo el mundo se utiliza la misma práctica. ¿Por qué? Sí, es Porque cierto. hay algo que es claro, y es que en la escala de la inteligencia todos somos inteligentes, mas no en la misma escala. Hay personas que se les complica, el entiendes lo que lees, no van a entender, no porque no quieran entender leer, es porque quizás tengan alguna Hay muchos condición. baches. Sí. Exacto, hay alguna baches. condición de neurodivergencia, alguna condición de memoria, o sea, señora, hay de todo en la viña del Señor. Entonces, ¿para qué se utilizan quizás ciertos métodos? Para esas personas que se le complica un poquito más, que pueda arrojarle un poquitico más de luz. La primera opción que podría decir de mi parte es pedirle ayuda al Espíritu Santo. Amén. Esa es la primera opción No, que es puedo que para decir. cualquier Debe método que- ser la cualquier primera. método que se Debe escoja, ser. Una cosa, por eso digo, no menciono no iba a mencionar todos los del libro, por una sencilla razón. La primera es, ¿qué usted quiere? ¿En qué nivel usted está de estudiar la palabra? Porque no es verdad que usted va a empezar a estudiar la Biblia, digo yo, eso es mi parecer, y va a empezar con personajes. ¿Por qué? Entonces, no estamos en nada. Yo lo que ¿A creo... qué te refieres con personajes? O sea, Juan, Pedro, que sé yo qué, saber el Ah, ok, ya nacimiento entiendo, histórico, ya dónde entiendo. nacieron, quiénes fueron sus padres, ta. Lo que se sepa de ese personaje, no estamos en nada ahora. pero Que mira, es muy importante. pero Sí. Sí ¿para que lo qué es. nivel? Yo le diría tal vez Betania o tal vez Meili, porque no están iniciando en la fe. Iniciando en la fe, yo en lo personal, a mí que me funcionó el método devocional o el leerlo analizarlo por capítulos.
Ese fue el que a mí me ha funcionado. ¿Por qué? Porque lo leo completo, me llevo la idea completa, entonces empiezo a analizar y digo, ah, mira, me gustó esta palabra. ¿Y qué es lo que significa esta palabra? Entonces voy al original, veo qué significa esta palabra, veo todo. O sea, eso es lo que a mí me ha funcionado. Yo, a Vanessa. Ahora, tengo una amiga que le gusta dibujar los versículos. Y está perfecto eso. Claro. Está súper bien, ¿por qué? Porque ella, al ser bastante visual, bastante gráfica, ella va dibujando su versículo y ya le queda como que el pajarito vino y se Porque posó. su predominancia es la memoria fotográfica. Exacto, Por eso te entonces digo, son no cosas. no todos nosotros estamos llamados a tener el mismo método. Ahora, sí el mismo punto que es Cristo. Exacto. Hay una que es leerlo completo, creándose una idea como si fueran una película, como si vieran una película. Primero lo Mira leen algo- y después lo analizan por versículo. Me analiza un Bueno, y poco válido. esto, Meili, con respecto a lo que tú dices. Independientemente de si tú utilices un método de estudio o no, todas debemos procurar entender lo que leemos. De hecho, en la escuela nos enseñan análisis de texto justamente por eso, porque se necesita Pero llegar ¿qué a un te lleva a entendimiento. entenderlo? Es que eso es lo que estoy diciendo, realmente. Exactamente. Lo que te quiero decir con eso es, en el caso particular que tú mencionabas de alguien que tiene algún problema o algo, Que hay muchas personas. lo primero es buscar la ayuda del Espíritu Santo, Amén. orar. No se Y sabe. si es necesario ir donde, porque como decía la pastora en el programa anterior, para algo Dios estableció maestros. Si Pero usted no exacto, tiene, estamos en la misma sintonía. exactamente, si usted no ha logrado, ya sea por alguna deficiencia que tiene o por algún tema con la comprensión del texto, lo ideal sería buscar la ayuda. Fíjense, vamos para a, eso. a atacar un problema que es a nivel socioespiritual. Se está dando muy seguido que las formas de predicación rompen lo que es la atención. Ya tenemos un problema de base, que es un problema de atención, donde las personas pierden de manera normal el hilo de lo que se le está comunicando. Exactamente. Estamos ante un problema social. Eso no es solamente a nivel de iglesia, eso es una General. pandemia. Y ojalá los organismos encargados, reguladores de eso, puedan evaluar cómo se va a encarar esta situación, porque dentro de 10 años la generación que viene va a venir sin atención. Gracias. Va a venir sin atención. ¿Por qué? Porque ya Lamentablemente. se está dando todo el escenario para eso. Entonces, teniendo nosotros ese escenario, Claro, ¿qué vamos a hacer como iglesia? ¿Cómo nosotros vamos a encarar eso? claro. Si te pongo el escenario mucho más fácil, creyendo que te voy a ayudar, en el fondo lo que estoy haciendo es limitando el poder que realmente puedes experimentar si eres redireccionado a una conciencia de, ok, yo tengo que hacer tal o cual cosa para poder entender las escrituras. Ciertamente hay métodos. Nosotros utilizamos en Yeter un método. Todos nosotros tenemos un método para entender lo que leemos, ya sea particular, personal. El tema es que tienes que asegurarte de entender lo que lees. Si no lees, o sea, si no entiendes lo que lees, tienes que pararte y buscar el por qué, porque no hay crecimiento sin entendimiento. Y que le- Ese es el Exacto. punto central. Entonces, muchos de nosotros hemos tirado el tema, y te voy a decir por qué es neurálgico para mí el tema de los devocionales, porque sustituimos en ese devocional escrito de una manera inconsciente la voz que Dios puede tener No, sobre Yo no nosotros. estoy de acuerdo en los devocionales que aparecen en las páginas. Déjame decirte, una de las cosas que para mí capturan más la atención de los hijos de Dios son devocionales escritos por otros y no necesariamente lo que el Espíritu Santo puede darte. Mira, cuando Jesús Es se que me tiene presentó a mí, dopamina porque está más bonito. o sea, mira, Ese cuando no, ese Jesús, es uno que tú vas haciendo tú. Ese que yo por eso le dije, yo no estoy de acuerdo y se lo dije creo que en una que estuvimos la primera vez que hicimos nuestras la juntas. oración. Y para una persona les resulta perfecto, lo veo bien, porque lo importante es usted empezar de alguna manera. Eso es lo importante, buscar la forma. Pero yo en lo personal, yo no estoy de acuerdo con los devocionales, vamos a decir, de Grupales. algunas apps
de algunas apps que te manda y te manda 3 versículos, tú más o menos lo lees. Eso es y un tú lo lees, peligro. lo que Y tú- más en este y tiempo, no, señores, eso ya la yo gente no no estoy. ¿Por piensa. qué? Porque usted está viendo el análisis de otra persona. Ahí Lo es que donde tal vez caigo. ni le habló el Espíritu Santo, simplemente lo escribía porque se veía bonito y concordaba cada palabra con la otra. Los versículos bíblicos que esa persona entendió escoger para ese tema, haga usted mismo su devocional. Eso hay que hacerlo, pero eso depende, porque por ejemplo, la pastora Grace tiene un devocional y es muy bueno. No digo que no, No, pero no. no Yo entiendo que no debe de yo entiendo sustituir el que no, tú es que tengas tú con el ningún Señor. devocional puede sustituirla. Ese es el problema. Ninguno. Ese es el problema. Ninguno. Ahí es donde está. Si tú no tienes un devocional a solas con Dios, ¿por qué lo tienes con un grupo? Tampoco. ¿Por qué lo tienes Exacto. el tercero? Entonces, lo primero que por lo menos mi trabajo aquí es cuestionar. ¿Te gusta estar orando con un grupo, pero no lo haces a sola? Ujú. ¿Te gusta estudiar la palabra con un grupo, pero no entiendes que tienes que hacerlo solo? Necesitamos Claro. Siempre es con intermediarios y Dios Ese es uno de exactamente los para eso problemas nos con lo que envió la a mujer Cristo. tiene hoy día. Amén. Uno de los problemas básicos que la mujer tiene hoy día es que su necesidad de compañía muchas veces la hace llegar a un extremo donde su compañía no es Dios, sino gente. Yo necesito estudiar la Biblia con un Hay tercero. muchos intermediarios, Si supiera que pastora. Yo prefiero no, Mire. no tener mucha gente al lado. Pastora, hay Está muchos mal. intermediarios. No. A veces el intermediario es el devocional en la red. A veces el intermediario es la música. A veces el intermediario es un consejero hijo, espiritual o con un quien chat tengo de que Zoom, orar. o Un sea, chat donde de quiera. Zoom. Entonces, eso es lo que tú Sin necesitas. intermediarios. Yo recuerdo que cuando Jesús se me presentó en el 98, señores, ay, debí traer una de las libretitas. Ustedes saben cómo era que el Espíritu Santo me llevaba a mí todos los días a estudiar la palabra. Tú desconoces el poder del Espíritu Santo. Es Él que es tan capaz no podemos de limitarlo. trascender a la forma en que tú crees que Él te va a enseñar. Yo Exacto. recuerdo que yo terminaba el devocional o yo le decía, Señor, ¿qué tú quieres que yo mañana pueda leer, pueda conocer, pueda estudiar? Y el Señor me daba 3 pasajes bíblicos. O sea, 3. Zacarías 4, Isaías 7, Éxodo 15, por ponerte un ejemplo. Éxodo 22. Es el que te gusta a ti cuando tú coges pique. Entonces, Isaí, por ejemplo, cuando yo iba al otro día, estaban interconectados. Los 3. Y la enseñanza generalmente trataba con mi interior. Dios es preciso. El Espíritu Santo es eficaz y preciso. Pero ¿por qué no lo conocemos así? Porque le hemos dado lugar a gente que solo le corresponde a Él. La voz del Espíritu Santo es la voz de la palabra. Y si tú aprendes, que aquí sí nosotros podemos atacar, si tú aprendes a desarrollar tu tiempo a sola con Él, Él va a hacerse escuchar. Y de eso se trata esto. Que tú te preguntes si tus devocionales han sido siempre a través de intermediarios. Puede que esa sea la razón del por qué el fruto en tu vida sea al 20. No es que no hay fruto, es cuál es la medida del fruto. Porque desarrollar una comunión con el Señor personal, con el método que Él te quiera dar a ti, con el método que de le entender, funcione. o sea, todos los métodos te deben llevar a un punto, tú entender lo que tú estás leyendo. Si no lo entendiste, no funciona. Y que el entendimiento, señores, no a todos nos llega la iluminación de la palabra a la misma velocidad. No, Que hay que claro. entenderlo, Hace un que hay año que analizando entenderlo, que él murió, que él nos porque él nos amó primero. que hay que entenderlo, sí hay que entenderlo, Claro. pero todo tiene su tiempo. Y El todo tiene- Señor nos los va a revelar según Él considere. Ujú. Es esa presión de que si no lo leí, ay, ya no lo puedo, es que no estoy tapada, ¿qué pasa? Me bloqueé. No, es que en su tiempo el Señor nos va a Por revelar. eso se necesita Mira. crear una conciencia de que el Espíritu Santo tiene la capacidad de guiarte en el tiempo del quítate la presión, Ujú. de decirle a la gente, yo hice un devocional. Quítate la presión de decirle a la gente, Dios habló conmigo tal cosa. O sea, empecemos a tener el devocional de la forma en que Dios te va a guiar a ti, Ujú. siempre Mira. asegurándote que entiendes lo que lees, de una manera privada, donde la presión no sea decirle a otro, ni a nivel inconsciente ni consciente, para que la gente sepa que tú estás teniendo relación con Dios. Así es. Quitemos Ay. eso de arriba. Cortemos Mira. con eso. O sea, la única manera de nosotros Me gusta. estar expuesto al poder de las escrituras
comienza justamente con entender la motivación de yo acercarme a Miren, él. pastora, cuando a mí he escuchado personas que vienen, no, porque yo hago tal oración, que el Señor me dijo, que la palabra, y que esto, que eso, que yo digo, yo como que creo que deberías aumentar tu tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque hay algo que pasa, hay una transformación que pasa cuando tú estás, perdónenme la redundancia, pasando tiempo con Dios, en oración y realmente tratando de aprender del Señor, que te quita el tú necesitar, como dice nuestra amiga, nuestra hermana iluminada, fronteo. Aquí en República Dominicana se escucha mucho el tú enseñar que tú sabes, que tú tienes, que tú puedes. Eso es lo primero, te da ese deseo de tú no decir ni que tú oras todos los días, o que tú lees la palabra todos los días, o que tú la estudiaste. O sea, te quita la necesidad de que el otro sepa que tú sabes. Me Creo gusta- que eso, ajá. Me gustaría, creo que casi estamos finalizando, pero me gustaría leer Primera de Corintios 12, 5, 4 y 5, que dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ojo, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Dios a todos no nos va a enseñar de la misma manera, Ujú. pero algo sí vamos a tener todos en común. Él nos va a enseñar. Amén. Porque Así para es. eso está el Espíritu Santo. Amén. No a la misma velocidad, no de la misma carrera, Amén. pero no importa el método o la forma, al final ese método tiene que llevarnos a Cristo. La Amén. palabra dice hay diversidad de operaciones. Entonces, cuando esa diversidad de operaciones se dé, entonces vamos a aprender a entender lo que leemos, Amén. pero es en el tiempo de Él. No es la demanda que yo le quiero poner al Señor. Dios está en su trono. Yo no lo voy a inmutar a Él. Mis Ujú. expectativas ni mis demandas lo van a mover. Él sabe cuándo se mueve y por qué lo hace. Miren lo que dice el Salmo 68:11. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Yo necesito que antes de nosotros finalizar hoy, analices, puedas mirar esto. Cuando tú empiezas a tener un devocional donde la prioridad tuya es, Señor, yo quiero que a mí me hables. Tú conoces mis necesidades, tú conoces mis debilidades, tú conoces las cosas en las que he crecido y tú sabes lo que a mí me hace falta. Pero la razón del tener devocional con Dios no es solo lo que Dios tiene que hacer en tu vida, es conocerlo a Él. Conocerlo a Él. Que no es lo mismo, o sea, a veces hasta la transacción de, es que yo quiero cambiar, por eso yo me acerco a Dios, carece de sentido. Cuando tú te das cuenta que el Señor te va dando su palabra como alimento, como maná, el maná era diario. Cuando tú ves a Dios alimentar tu espíritu a través de un mensaje que nace de su propia palabra, no de que alguien te lo interpretó, tú no tienes como, eso es una alegría. Eso es un No se gozo. compara Eso es nada. una cosa que no tiene nombre, señores. Cuando tú ves que Dios ni que te habló, cuando Es como tú un dices, tesoro que se mira, abre. hasta que te corrija, te gusta. Perfecto. Oye. O sea, hasta que te agarra y te dice, te gusta. O sea, es una cosa que tú tienes que experimentarlo. Tú no Así es. tienes necesidad de terceros ya. Amén. El Espíritu Santo es la forma en la que Dios quiere hablarte a través de la palabra. No puedes seguir en la misma zona de confort donde otro viene a comunicar tu mensaje con el cual tú misma puedes salir del trono. Él dice, el Señor Eso es- daba palabra. O sea, el Señor no tiene escasez de palabra. Tú no necesitas que un tercero tenga el gobierno de tu intimidad con Dios. Los pastores, los maestros, los profetas no estamos para que el pueblo de Dios tenga intimidad con Dios. Nosotros estamos para enseñar. Intimidad lo debe de tener tú con el Espíritu Santo Amén. a través de la voz de Dios, que es su palabra. Amén. Entonces, fíjate lo que dice, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Ojo aquí, Dios da palabra y tú llevas. La razón por la que nuestras palabras carecen muchas veces de la vida de Cristo es por esto, porque las palabras no le estamos recibiendo del Señor, le estamos recibiendo de un libro, le estamos recibiendo de un WhatsApp, le estamos recibiendo de un profeta que tiene el aceite y la lámpara añeja, pero como tú estás conectado con él y te gusta cómo habla y te hace Ay, sentir ay, y ay. qué sé yo qué, qué sé yo cuánto, pues tú dices, ay, el tal profeta me dijo, pero te estás quedando seca. La lámpara tuya necesita volver a tener aceite y el aceite está aquí. Él dice que la que dan buenas nuevas es a quien Dios le da palabra. Entonces tú tienes que redefinir de dónde te quieres alimentar.
Exactamente. Mire, yo insisto en esto, pastores, pastora y pastoras, porque Mire. por mucho tiempo yo viví conectada a la palabra de alguien, al comentario bíblico de alguien, a la Yo creo que es una concordancia. novatada, yo creo que es una novatada que Y pasamos todos. los exactamente, cristianos. pero yo no comencé a experimentar la verdad en mi vida y a hacer eso que decía la pastora, de gozarte, como descubriendo un tesoro. ¡Wow! Mira lo que está diciendo aquí, mira cómo es Dios, mira esto. Esa sensación, que no le podría llamar sensación, esa realidad de Dios en ti, yo no la experimenté, sino hasta el momento en que el Espíritu alumbró mi entendimiento. Y eso es lo que vamos a orar Y, antes de terminar. Pero antes, pastora, quiero terminar de comentar esto. El Espíritu Santo no se puede limitar. Amén. No. Su poder no se limita. O sea, yo conozco personas que ni siquiera saben leer y el Señor les No, eso es ha- una cosa impresionante. Con la Biblia. Es impresionante el poder de Dios a través de las Señores, escrituras. está bueno, pero ya nos hicieron señas, pastora, tenemos que orar. Oro que tú puedas recibir la iluminación que el Espíritu Santo da a través de la palabra. Oro que el entendimiento tuyo sea alumbrado Amén. a través de la palabra y que las escamas que puedas tener por causa de no conocer la palabra sean quitadas y Amén. que Jesús te sea revelado. Muchísimas bendiciones. Este ha Amén. sido Afable en Proceso y nos vemos en el próximo. Bye.